Ella se casa, el podcast para aquellas personas que no solo buscan el vestido de novia perfecto, sino también disfrutar de cada paso del maravilloso e imperfecto camino desde que das el sí. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas necesarias para que puedas tomar decisiones informadas para construir una historia de amor que dure toda la vida. Bienvenidas a Ella se casa. En este nuevo episodio vamos a tocar un tema delicado y sensible, pero muy importante que todas las personas, mujeres, hombres y que quieran casarse, tienen que saber. Y es que casarse es en realidad firmar un contrato que tiene derechos y que también tiene responsabilidades y que tiene muchísimas cosas más que vamos a explorar en el capítulo de hoy, que les he traído una experta. Ella se llama Cindy, bienvenida. Gracias. Es justamente una abogada de familia y nos va a contar todos estos pormenores, ¿no? Y justo quería partir de esta pregunta que te hice y que creo que es el tabú a la hora de hablar de este tema, y es que si te casas por separación de bienes es que no tienes tanta esperanza en el futuro de ese matrimonio o simplemente tal vez no se quieren tanto, ¿no? Claro. Bueno, gracias por invitarme a esta reunión del día de hoy. Creo que va a ser súper interesante y bonito poder descubrir las cosas que tiene la ley peruana para nosotros. Y muchas veces por desconocimiento o por tabúes, como tú dices, este tema de la separación de patrimonios o de bienes lo vemos como, uy, no, creo que no me quiere tanto o desconfía de mí, o su familia desconfía de mí y por eso me ha pedido una separación de patrimonios. En realidad, como te decía, ¿qué pasa si es al revés? Creo tanto en ese matrimonio y me caso contigo sin ningún interés que por eso nos casamos con separación de patrimonios. En realidad, es un tema que pasa por una conversación muy íntima entre la pareja, ¿no? Podemos entrar un poco a ver cuál es la diferencia entre una sociedad de gananciales y una separación de patrimonios. O sea, que son dos las opciones que tienes a la hora de casarte. Sí. Mira, la ley para nosotros establece dos regímenes patrimoniales: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La separación de patrimonios es un régimen en el cual cada cónyuge o cada contrayente va a conservar para sí la propiedad exclusiva de sus bienes. Quiere decir que con los que llegue al matrimonio van a ser considerados bienes propios, y los que adquiera durante el matrimonio también van a ser considerados bienes propios. Okay. Ya cada uno mantiene una independencia. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, si yo me caso y tengo una casa, es un bien propio, pero esa casa la alquilo, la renta se presume que es un bien común. ¿Qué significa? Que esa renta va a servir para el sostenimiento de la pareja como un bien común. Entonces, los frutos de un bien propio se consideran comunes. Ahí sí, o sea, el fruto del bien propio sí va a ser común por más que tengas la separación de bienes. Exacto, sí. Ok. Pero si me dijiste que también, y si adquieres cosas durante el matrimonio, son tuyas. Son tuyas. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo me compro un departamento mientras estoy casada con separación de patrimonios y lo quiero vender, no va a intervenir mi esposo en esa venta, porque voy a decir en mi introducción, en mi minuta de compraventa, casada bajo el régimen de separación de patrimonios. Okay. Entonces, esa es la manera en la que tú conservas individualmente tu propiedad. Okay. En el caso de la sociedad de gananciales, tú te casas y todos los bienes se presumen comunes. Todos los bienes entran como una gran bolsa y eso es de los dos. ¿Qué quiere decir? Así como son de los dos las propiedades, también, por ejemplo, son de los dos las deudas. Okay. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo personalmente soy una creyente de la separación de patrimonios, más hoy en día porque la pareja trabaja de manera independiente. No vería ningún impedimento en que hagan esta separación de patrimonios y de alguna manera se protege más el patrimonio de la pareja, ¿no? O sea, cada uno al conservar su independencia tiene más protegido su patrimonio. Y eso no significa ni desconfianza ni que el matrimonio no vaya a durar. Creo que es inclusive una planificación más cerebral de lo que va a ser la vida financiera de la pareja. Y en el tema que me decías, por ejemplo, de las deudas, es decir, si tú tienes deudas previas a casarte, en cuando es en conjunto, digamos, si no tienes separación de bienes,
esa deuda automáticamente se vuelven de las dos personas? Bueno, si tú tienes deudas previas al matrimonio, en principio deberías de responder tú con tus bienes propios. Pero Ya. si no tienes bienes propios, vas a tener que responder con los bienes de la sociedad de gananciales. Ok. Por eso es que yo considero, cuando tú me preguntas, yo creo que esto pasa por una conversación muy sincera y muy abierta de la pareja. Muchas veces los temas de números a veces no se quieren tocar o son muy sensibles, pero creo que es determinante que la pareja tenga esta apertura y si el futuro esposo o esposa tiene algún tipo de deudas o temor de alguna deuda, conversarlo y ponerlo a la mesa y decir, oye, tal vez por ahora hagamos una separación de patrimonios y veamos más adelante. ¿Y por qué? Porque estos regímenes son flexibles. Tú puedes sustituir un régimen durante la vigencia del matrimonio o antes del matrimonio. O sea, es decir, te puedes cambiar de régimen. Sí. Sin O sea, ningún por ejemplo, problema. te puedes casar y tienes sociedad de gananciales y durante la vigencia de tu matrimonio pueden optar por la separación de patrimonios Ok. y viceversa. Y ahí se pone la lista de cuáles son los ¿Y cuáles son patrimonios tus de cada bienes? uno. Exacto. Es como cuando liquidas una empresa. Ya. Activos, pasivos, es lo mismo. Ok. Entonces, sí me parece interesantísimo poderlo conversar antes de casarte y definitivamente tú puedes optar por el régimen de separación de patrimonios antes del matrimonio y lo haces ante una notaría, haces una minuta de sustitución, de elección de régimen patrimonial, se inscribe en tu registro personal, en registros públicos y se activa una vez te cases. O sea, es decir, si tú te casas y no has tocado este tema, automáticamente te casas Con gananciales. con gananciales. Sí. Pero tendrías por último la opción de cambiarlo al otro régimen. Sí. O sea, que tampoco es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Pero Pero es bueno saberlo, ¿no? Y también conversarlo, ¿no? Sí. Porque creo que es un tema como que deberías poder tener la seguridad, tranquilidad de que lo puedes conversar con tu futuro esposo. Exacto. Y tener claro cuál es la ruta que que los se les dos quieren acomoda, tomar, ¿no? Claro, a los dos, ¿no? Sí. Yo creo que el tema patrimonial es un tema bastante sensible, pero que es necesario tocar por la salud de la pareja, ¿no? O sea, uno tiene que tener las cosas súper claras desde el principio y saber que no solo vas a compartir una ilusión y una parte linda del matrimonio, no siendo la parte financiera algo difícil, pero a veces es muy frío tocarlo y creo que es súper bueno definir qué régimen quieres antes de casarte. Y ahora, una pregunta, claro, estamos hablando del aspecto financiero, pero el matrimonio como tal tiene muchos más temas que abarca, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son esos otros aspectos que tiene la institución, como me dijiste, la institución y el contrato del matrimonio? Bueno, lo que pasa es que muchas veces dicen, ¿no? O sea, además, en la universidad es la eterna discusión, ¿no? ¿Es el matrimonio un contrato? Y sí, o sea, por su propia naturaleza es un contrato porque se celebra entre dos personas, tiene una serie de formalidades, pero es mucho más que eso, es una institución porque está recogida en la Constitución Política de nuestro país y por eso es la importancia del matrimonio, ¿no? El matrimonio está recogido en el Código Civil del 84 como una institución que tiene, a partir de su celebración, una serie de derechos y obligaciones para la pareja. Por ejemplo, el derecho y la obligación de asistencia recíproca. Hay una obligación de asistencia en cuanto a alimentos, por ejemplo. Y algo que te comentaba, o sea, por ejemplo, si uno de los dos decide quedarse en la casa trabajando en el hogar y la otra persona decide salir a trabajar en una empresa o donde sea, no le puede reclamar al que se queda en la casa que no trabaja, porque ese trabajo en la casa es considerado como un aporte a la sociedad conyugal, al matrimonio. También es obligación hacer vida común en el hogar conyugal, o sea, si tú te casas y de pronto uno se queda viviendo en una casa y el otro se queda viviendo en otra casa, eso no está bien y es un derecho y una obligación, un derecho de vivir bajo un mismo techo. Bajo el mismo techo, sí. Porque a veces, no sé, ha pasado que hay parejas que se casan y de pronto uno está viviendo en una casa y el otro en otra, pero eso es una situación irregular también, ¿no? Bueno, los hijos, tienes el derecho y la obligación también de educarlos, o sea, ¿no? Y educarlos de manera consensuada, conjunta, o sea, hay una línea de educación que tú también tienes que pautar con tu pareja y esos también son uno de los derechos y obligaciones. O sea, te digo derechos y obligaciones porque lo que es derecho de uno es obligación del otro. Ok. ¿No? Porque es mutuo. Es recíproco. Es recíproco. De hecho, por ejemplo, cuando tú haces un documento de separación,
muchas veces la pareja renuncia a prestarse alimentos recíprocamente porque es una obligación. O sea, así como yo tengo el derecho de recibir una pensión de alimentos, tú tienes también el derecho de recibir la pensión de alimentos del lado mío. Entonces, eso se llama asistencia recíproca, ¿no? No solo en temas de acompañarte, sino también en temas de pasarte una pensión para que tengas alimentos, seguros, salud, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vivienda. Pero y en temas de salud, que justo mencionamos el tema de, bueno, el derecho, entre comillas, a elegir si cuando la persona, si la persona está delicada, tú como esposo o esposa tienes algún derecho de decidir sobre la salud de eso, ¿no? Y en este caso, ahorita que lo pienso en separación de bienes, ¿afecten algo? No. ¿Eso cambia? No, eso siempre, eso es para todos igualito. Claro, o sea, eso sí es importante mencionarlo. O sea, la elección del régimen patrimonial no limita o invalida ciertas obligaciones o derechos que tienes por ser esposo o esposa. O sea, tú vas a ser esposo y esposa al margen del régimen patrimonial que hayas optado. El patrimonial es literal del patrimonio. Solamente el patrimonio. O sea, los hijos ni entran ahí, los hijos siempre tienes toda la obligación. No, de eso no te vas a poder librar. De eso no te puedes librar, no. O sea, unas cosas son las obligaciones y los derechos derivados del matrimonio y otra es tu elección de régimen patrimonial. Buenísimo. Regresando al tema de los dos regímenes que existen, ¿en qué momento, o qué te parece que es... ¿Cómo deberías elegir cuál te conviene más? Hay como que ciertos factores a considerar, pros o contras de cada uno. Mira, yo considero que cada pareja es un mundo y cada pareja va a tener que a la interna ver cuál es su realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás pasando por un momento en que estás agobiado por un montón de deudas, creo que sería mejor en ese momento optar temporalmente por tu régimen de separación de patrimonios y tú poder afrontar de alguna manera tus deudas sin afectar al otro, ¿no? Porque como hablábamos, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es proteger un patrimonio a nivel personal y a nivel sociedad conyugal, ¿no? Entonces, que si pasara eso, me imagino que, claro, una de las personas del matrimonio quizás no está tan bien económicamente y para el segmento financiero, digamos, está baneado quizás. Pero si te casas con separación de bienes, la otra no la cargas no a la eso. Jalas. Y tal vez puedes lograr que esa persona sí tenga la herramienta de ir a pedir un recurso económico para inclusive ayudar al otro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí te puede servir eso como una súper herramienta para ayudarse mutuamente, ¿no? Sí, o sea, definitivamente lo que tú tienes que ver es cómo se ayudan los dos y de pronto en este momento es necesaria una separación de patrimonios. De pronto no es necesaria una separación de patrimonios y deciden tener una sociedad de gananciales y les funciona bien, ¿no? Claro, es usar en verdad este tema, este contrato, como una herramienta para que ayude al matrimonio a ser aún más sólido, ¿no? Exacto, y que, ¿sabes qué? Al ser tan abiertos y tan transparentes con tu situación, no se pueda generar ningún conflicto a futuro, ¿no? Y que no digas, oye, yo no sabía esto, ¿por qué no me contaste que pasaba esto? O capaz no sabes la real situación financiera de la otra persona y en ese momento se revela que qué bien si tiene una situación más sólida que la tuya, pero que el matrimonio en sí no sea una preocupación financiera tuya. Que el llegar al matrimonio no sea por motivos económicos, definitivamente, pero sí hay que tomar en cuenta que hay dos sistemas que rigen nuestra legislación para optar por un régimen patrimonial. Ya, porque ahorita que, o sea, pensando en voz alta, no sé, se me ocurre que tal vez deciden hacer una inversión muy riesgosa, no sé, están apostando todo por un nuevo negocio que tal vez quieren sacar adelante y qué sé yo. Y claro, si el riesgo lo tomas los juntos, dos, claro. Los dos se van, bueno, para arriba juntos y para abajo juntos, claro. Pero sí, claro, tienes la herramienta de que es por separado, podrías, ya tomamos el riesgo acá, en caso tenemos este colchoncito que nos va a ayudar para que la otra persona entre y ayude, ¿no? Es más como estrategia, ¿no? Sí. Tal cual, verlo así, ¿no? Sí. Porque inclusive ahora que me pongo a pensar, claro, si tú eres un emprendedor, que hoy en día hay muchísimos emprendedores, entiendo que si estás bajo el régimen de que eres una sociedad en conjunto, ambos son dueños de esa empresa, ¿no? Al margen de que no figure, yo puedo ser Pepita y mi socio que es Juanita, que no tiene nada que ver con mi matrimonio, pero al yo ser parte de esa empresa, mi esposa, mi esposo o esposa, lo que fuese,
también es Sí. parte de esa empresa. O sea, por ejemplo, si yo estoy casada con bajo la sociedad de gananciales y formo una empresa, yo aparezco como accionista, pero esas acciones no son mías solamente, son de la sociedad conyugal con mi esposo porque tenemos sociedad de gananciales. Ya. Sin embargo, si tengo separación de patrimonios, esas acciones constituyen un bien propio mío porque tengo separación de patrimonios. Claro, y la responsabilidad de la empresa, Claro. en todo sentido, Va a ser cae o sobre- en una persona o en las dos. Exacto. Que ahí es como que abarcan encima cuando tienes una empresa, es como Exacto. un mundo de responsabilidades Sí. que no solamente como el valor de la acción y el No, dividendo y ya se claro. acabó. No, por eso te digo que yo, más allá de, o sea, de este tabú de, oye, ¿por qué me pides que hagamos una separación de patrimonios? Yo lo veo más allá, yo lo veo como una protección al patrimonio que podrían construir en conjunto esta pareja. Sí, hay que perderle el miedo. Sí, hay a que esto. perderle el miedo y hay que perder ese tabú, ¿no? A la antigua que, ay, ¿por qué me estás pidiendo la separación de patrimonios? ¿Desconfías de mí? No creo que vaya por ese sentido. Y ¿no? creo que el tabú también parte de no estar informadas de qué realmente se trata, ¿no? Exacto. Porque también nunca hemos tenido esa información a la mano o realmente nadie lo toca. Entonces simplemente tienes esta idea más o menos errónea, se podría decir, Exacto. de que está mal si eso pasa, si Sí. te lo piden, ¿no? Cuando, oye, no es así, ¿no? Y tú sabes que a veces me han consultado, o sea, por desinformación, si es que el tener separación de bienes hace que tú no heredes a la persona. Ya. Y sí, o sea, y claro, yo me sorprendo porque obviamente, o sea, soy abogada y sé la respuesta, pero es válido pensarlo. O sea, el hecho de decir, oye, si tengo separación de patrimonios, ¿qué pasa si él se muere y yo no heredo? Y la respuesta es sí, sí heredas, pero de una manera distinta. Cuando Ok. tú tienes sociedad de gananciales, o sea, cuando tienes los bienes juntos y tu esposo fallece, tú heredas el 50% como gananciales, o sea, por tu sociedad de gananciales, Ok, y el otro 50% lo compartes con tantos hijos tengas. ok. Que creo que es, o sea, 50% para ti y 50% los hijos y te y tú, incluyen también como en un la hijo división, más. como que ya dependiendo cuántos Exacto. hijos sean. En Ok. cambio, cuando tienes la sociedad de separación, cuando tienes la separación de patrimonios, tú heredas como un hijo más. O sea, Ok, si son en vez 2 de- hijos, ok. tú entre 3. Ok, de frente, no te cae esa No primera te cae 50%, es la única exacto, diferencia. es la única diferencia que es, Ya. bueno, puede ser una gran diferencia a nivel patrimonial si lo sumas, pero no es que no heredes a tu esposo si Ok. tienes una separación de patrimonios, es que lo heredas de una manera distinta. Ya, buenísimo, buen dato Sí, ahí. es De bueno todo, saber, vayan es bueno anotando. saberlo. Oye, y otras cositas que me habías comentado. El tema también de la convivencia, ¿no? Muchos dicen, Sí. bueno, quizás no me caso o no me voy a casar ahorita, va a ser más adelante, pero algo que descubrí conversando previamente contigo es que no sé exactamente cómo referirlo, pero el tema de que después de 2 años de Sí. convivir, que puedes demostrarlo, de alguna manera estás automáticamente casado, algo así. Sí, bueno, nuestra ley también recoge, se llama unión de hecho. Ya. La unión de hecho, como les comentaba, todavía recoge la ley una terminología, es así, dice, es la unión libre entre un hombre y una mujer libres de impedimento. ¿A qué se refieren con libres de impedimento? Que ninguno de los dos sea, por ejemplo, que ninguno esté casado, porque ahí habría un impedimento, porque si no habría bigamia. Ya, ¿no? claro. Entonces, si son 2 personas solteras, hombre y mujer, que viven ininterrumpidamente por 2 años, automáticamente se va a generar una sociedad de gananciales y se van a generar los derechos y obligaciones derivados del matrimonio. Ok. ¿Ya? Entonces, sí, esta convivencia hay que tomarla con un poquito más de seriedad, ¿no? En el sentido de qué consecuencias legales voy a tener por el hecho de convivir 2 años continuos con una pareja que es soltera, porque esto va a generar, como te digo, una sociedad automáticamente de gananciales. Podrías optar por por una separación de patrimonios diciendo que con miras a formalizar un matrimonio vas a separar patrimonios, pero si tú no lo haces, automáticamente la unión de hecho te asimila el régimen de sociedad de gananciales. O sea, si ya sabes que estás conviviendo y vas a pasar la valla de los 2 años, Yo haría una... lo recomendable es ir a una notaría y simplemente firmas un documento Sí.
Si quieres hacer la separación de patrimonios, bien, pero si quieres hacer una sociedad de gananciales, no, no tienes te que hacer quedas nada, así. simplemente Sí. corre en automático, por Exacto. así decirlo, ¿no? Ahora, no es que automáticamente se declare la unión de hecho. La unión de hecho, tú la puedes solicitar con tu pareja ante un notario, si es de común acuerdo, pero si, por ejemplo, pasan 5 años, 7 años de convivencia y tu pareja se va, tú puedes pedir judicialmente que se declare la unión de hecho para poder tener esos derechos derivados del matrimonio. Ya, claro, y se pueda reconocer. Y se pueda reconocer la sociedad de gananciales, la liquidación de la sociedad de gananciales, lo que te puede haber correspondido por alimentos y una serie de beneficios, digamos, que si lo quieres llamar así, derivados de tu matrimonio, ¿no? Bueno, sí, pues y de la relación Y de la los dos le relación han que has puesto tenido, un claro. esfuerzo, ¿no? Exacto. Más aún si has tenido hijos dentro de esa relación, ¿no? Ah, imagínate, Claro. claro, porque claro, la gente dice, ay, conmigo tuve el hijo, pero bueno, ya no, es que... No, Exacto. y salió, o sea, y ya, pues si la convivencia fue más de dos años, es como si hubiese estado casado. Exacto, sí. No, eso es súper dato para saber. Sí. Y después había otro que es el que más me sorprendió, que te dan un anillo y luego si por X motivo se rompe el compromiso. Sí. Y no te llegas a casar. Ahí también tenemos, o sea, bueno, el esposo y la esposa, o sea, los novios, dos. perdón, el novio y la novia, porque no están casados, no, tienen derechos y responsabilidades. También. Bueno, eso se llaman esponsales. Te dice la ley que si de manera indubitable, así dice la ley, si de manera indubitable se prueba que ha habido un compromiso y luego uno de los dos rompe el compromiso, el perjudicado tendrá derecho a una indemnización, el perjudicado o un tercero tendrá derecho a una indemnización que la podrá solicitar dentro del plazo de 1 año del rompimiento. Hablándolo en términos no legales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo me comprometo, pasa un tiempo y durante el tiempo entre que me comprometí y va pasando el tiempo, me compro el vestido de novia, voy separando el catering, voy separando el local y pasan, no sé, pues 2, 3 meses y el novio me planta y rompe el compromiso. Tengo derecho a que él me resarza esos gastos que yo hice como consecuencia de esa promesa de matrimonio, ¿no? Entonces, seguramente no es muy común ver un proceso judicial de indemnización por este concepto, porque me imagino que lo correcto sería que quien rompe el compromiso reconozca esos gastos, ¿no? Y como te digo, es el perjudicado directo, o sea, el novio o la novia o un tercero. A ese tercero yo me imagino es el padre o la madre que ha invertido en un vestido, no sé, en comprar el viaje, lo que sea, ¿no? Entonces sí la ley está protegiendo ese compromiso que se hace entre los novios, ¿no? Buenísimo, sí, ¿verdad? Y creo que es no algo queremos que a nadie le pase, pero pucha, ahí está en la pero vida pasa, y puede ¿no? pasar y no hay que negarlo, creo que no pasa. Sí. De hecho, me ha pasado que ha venido alguna novia y me da la pena en la vida de que pues ya no se casa y sí, pues tienes el vestido y muchísimas más cosas comprometidas. Inclusive puede haber, no sé, que te compras un departamento. Dios sabrá tantas cosas, ¿no? Y si por ahí no termina la relación de la manera más bonita, pues saber que tienes ahí. Tienes un derecho, ¿no? Tienes un derecho que puedes hacer que se haga valer, ¿no? Que se cumpla. Está súper bueno. Sí. Bueno, hemos desempolvado, pero cositas que ¿quién iba a saber? Ni siquiera yo me imaginé cuando te llamé para conversar todos estos temas. No, sí, en realidad son pequeñas cositas que no todos la conocen, no todos las conocen, pero siempre es bueno estar un poquito alerta y saber qué te corresponde y qué cosas no te corresponden. Y en este caso, sí, yo creo que la ley es bastante proteccionista y no me parece mal, me parece bien porque finalmente, o sea, es una pareja que si lo vamos a ver a nivel contractual, se está obligando a un compromiso, a un matrimonio y como consecuencia de esa obligación, de esa promesa, se van a hacer una serie de gastos en el camino que se truncan con un incumplimiento de este contrato, ¿no? Ya, claro. Y me encanta en verdad poder conversar de todo esto y que las personas en verdad le pierdan el miedo a estas conversaciones porque si vas a tener un matrimonio van a haber conversaciones bastante más complicadas que estas que vas a tener a lo largo de los años que dure el matrimonio
y saber que puedes comenzar teniendo la madurez, las dos personas, de poder hablar de estos temas, que quizás hay que quitarle el corazón Sí. a ellos y ser más razonables, pero nuevamente para verlos del lado positivo, en el sentido que te sirvan como una herramienta para que solidifiquen aún más las bases del matrimonio que se va a dar, ¿no? Exacto. Con el que sueñan tanto. Sí. ¿No? Hay tanta inversión de tiempo, de todo en un matrimonio, o sea, no solo en Exacto. celebrar el matrimonio, sino en los años de vida y la proyección de vida y todo, que debes tener la confianza suficiente para, oye, pongamos este tema sobre la mesa, quizás con un vino de por medio o algo, pero vamos a digerirlo y ver qué nos funciona a los dos, ¿no? En base a la relación de cada uno, porque cada relación es totalmente diferente. Es totalmente ¿no? distinta. Y o sea, y si tú haces una encuesta y tú preguntas, mucha gente no tiene muy claro lo que es el hacer una separación de patrimonios, qué implica, qué consecuencias tienes al tener una sociedad de gananciales. Y de pronto yo le diría a la pareja, si es una pareja joven, que voltee donde sus papás y les haga la pregunta, ¿no? Sí. Ahora, a tu edad, ¿qué hubieses hecho distinto? Exacto. ¿No? Tal vez, no sé, ese papá o esa mamá que tuvo, no sé, un bajón económico durante su vida porque, no sé, la empresa en la que estaba no le fue tan bien. Capaz en ese momento hubiésemos hecho una separación de patrimonios. Entonces, no sé, yo creo que siempre hablarlo abiertamente ayuda bastante. Claro, con personas que tienes la cercanía y la Exacto. experiencia Sobre de ya todo. tantos años de casado, de decir, oye, quizás yo, porque me imagino que antiguamente esto sí era más, si ahora es tabú, o sea, era ni te re digo. tabú, sí, O re sea, no tabú. se te ocurre, porque Sí. ahí sí el matrimonio para toda la vida, llueva, truene o pase lo que Claro, pase. claro. ¿No? Entonces sí, tener la posibilidad de hablarlo y recurrir a personas expertas como tú para, por último, si no sabes mucho del tema y no saben como pareja mucho del tema, como recurrir a alguien como tú y pedir tal vez una asesoría. Claro. Oye, no quiero firmar nada acá, pero a ver, cuéntame ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Y a ver, Sí. considerando mi situación, ¿qué podemos hacer y cuál te parece que es el recurso Exacto. más adecuado para protegernos como matrimonio, como familia y que nos juegue esto a favor, ¿no? Claro, y finalmente que nada perturbe a futuro la estabilidad de un matrimonio. Que el matrimonio no se vea afectado porque hubo un bajón económico que pueda afectarte, porque ya lo tienen premapeado desde un principio, ¿no? Entonces ya nada va a perturbar ese matrimonio que comienza súper bien porque está planificado, está conversado y está hablado, ¿no? Buenísimo. Bueno, me ha encantado. Tenemos harta información Sí. para compartir. Un montón de cosas que estoy segura muchas personas no sabían. Creo que todos nos llevamos la tarea de justamente hacer, si estamos a puertas de casarnos, de pues tener esta conversación y pensarlo bien, informarnos, asesorarnos, para que nuevamente esto se vuelva un recurso y una herramienta para hacer del matrimonio aún más fuerte apenas comienza. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Por compartir todos estos conocimientos. Gracias. Gracias a todas las personas que han escuchado este episodio hasta acá. Espero que lo compartan con las personas que creen que también lo necesitan. Y las invito a seguirnos para seguir viendo más episodios que vienen. ¡Chao!